Buenos días. Hoy comienzan las actividades del sexto Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación en Comunicación y tenemos tres homenajeados en este congreso. El primero de ellos es el profesor Miquel de Moragas Espá, que está con nosotros hoy y le damos la bienvenida a nuestro congreso, le agradecemos enormemente. El profesor Miquel de Moragas Espá es un referente nacional e internacional en la investigación de la comunicación. Ha sido, bueno, creo que todos hemos estudiado con sus manuales, ha sido precursor de los primeros libros sobre teoría de la comunicación que tuvimos en el mundo hispano, se leyeron no solo en España, sino también en toda América Latina. Y además ha sido el primer presidente de la Asociación Española de Investigación en Comunicación, de la EIC, y por lo tanto tiene más que méritos para ser homenajeado y estamos muy contentos de tenerle aquí. Bienvenido nuevamente, muchas gracias, y la primera pregunta que queremos hacerle es, pues, pocas personas pueden contar la historia completa de la investigación en comunicación en España. Usted es uno de ellos. ¿Cuál es el balance que podemos hacer hoy, en el año 2018, sobre la investigación que se hace en el país? Bueno, déjame que primero diga que estoy muy honrado y muy agradecido por la iniciativa de la Asociación Española de Investigadores de hacer este acto de homenaje o de simpatía hacia mi persona y mi trabajo, ¿no? Bueno, quiero también decir otra cosa para empezar. Me parece muy interesante, muy oportuna la celebración del Congreso de la Asociación sobre Comunicación y Conocimiento en el marco de la celebración de los 800 años de universidad, que son siglos de tradición de conocimiento y de difusión, y que se encuentran con una disciplina, diremos, entre comillas, nueva, que son los estudios de comunicación. Bueno, nueva relativamente, porque por lo menos podemos remontarnos a 50, 60 años hacia atrás, pero relativamente nueva. Y me parece que esto es un buen síntoma de cómo la comunicación hoy se sitúa un poco en el eje de la interpretación de la sociedad contemporánea. No es un elemento, digamos, marginal, un elemento menor, un elemento de puras influencias, sino eje de la estructura de la cultura y de la política contemporánea. Entonces, por lo tanto, ¿cómo veo yo la evolución? Claro, la evolución tiene dos líneas. Una es los cambios que se han producido en la comunicación aceleradísimamente desde el siglo XX hasta nuestra era, y por otra parte el crecimiento de los estudios de comunicación, que de alguna forma le acompaña a este crecimiento y nuevo eje comunicativo de la sociedad moderna. Ayer informalmente comentábamos sobre algunos de los cambios que ha habido y veíamos que cada vez hay más colaboración entre las personas que hacen investigación en el país, y me comentaba usted que veía con buenos ojos cada vez más la gente firmaba entre diferentes universidades cuando publicaba un artículo, un libro. Esto es un aspecto, perdona. Esto es un aspecto positivo, la creación de comunidades, incluso antes de la creación de Internet, del networking, ¿no? Y esto pasó en Latinoamérica. Yo creo que, por ejemplo, es muy importante aprender la lección de lo que fue la AMIC, Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, que ya desde los años 80, sin tener las redes que hoy tenemos, ya empezaron a crear seminarios conjuntos, intercambios, crear cultura común, y eso es muy importante, porque además hoy vivimos una etapa en la que veo un exceso de competitividad y un exceso también de reglamentación pautada para por dónde tiene que ir la línea de investigación de los jóvenes. Entonces yo creo que estamos en una fase un poco crítica de reclamar una nueva política que permita la más rápida integración de los jóvenes a los proyectos de investigación, sin las trabas y los esquemas tan formales que lo de los méritos, lo de los créditos, lo de las publicaciones en revistas especializadas está creando un enjambre que se tendrá que un poco limpiar y resolver. Probablemente se está refiriendo al efecto ANECA. Lo que se llama efecto ANECA, sí. Y otros más, pero ese es el más, probablemente el que más todo el mundo, sobre todo los investigadores jóvenes, temen, sí, ¿no? a las acreditaciones de ANECA. ¿Cuál sería la recomendación que podría hacer a las nuevas generaciones de investigadores que se están incorporando, que ya están en las universidades españolas? Bueno, hay una cuestión que es muy importante. Yo creo que en este momento hay una masa crítica de conocimientos especializados sobre comunicación ya muy importante, cosa que no teníamos en los años 70, 80,
pero al mismo tiempo se está produciendo lo que yo llamo un fenómeno de postdisciplina, es decir, la comunicación es un fenómeno que tiene que ser estudiado por distintos y en complementación con distintas otras disciplinas. Tiene que ver con la política, tiene que ver con la psicología, tiene que ver con la sociología, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la antropología, y por lo tanto es un planteamiento transdisciplinar abierto para comprender el fenómeno de la sociedad contemporánea. Entonces, esto abierto, la palabra sería transversal y abierto en el conocimiento. Esta es mi impresión, ¿no? A mí, una vez ya jubilado, me doy cuenta de que las cosas que me interesan son fenómenos transversales de la comunicación, que me ayudan a comprender muchas disciplinas. Por ejemplo, yo he trabajado en el caso de los Juegos Olímpicos, y es un ejemplo de esto. He trabajado en el tema, últimamente, el tema de la simbología en las ciudades, que también es otro elemento transversal. Creo que este es un reto, pero además muy interesante, porque estudiar comunicación, pues lo yo voy a decir esta tarde, pues es un privilegio. Así es. Es un privilegio por los retos, por las cuestiones, por las informalidades que te obligan a adaptar. Hablando de retos, si bien nos encontramos en un momento de madurez de la disciplina, que poco a poco empezamos ya a entendernos, incluso se está haciendo cada vez más meta-investigación, esa investigación sobre la investigación que hacemos, sabemos que hemos progresado, que hemos mejorado, que cada vez nos hemos internacionalizado más desde el contexto español, pero todavía probablemente quedan muchos retos y muchas tareas por asumir para mejorar lo que ya hay. ¿Cuáles serían, de su punto de vista, esas carencias o retos que podríamos tener en la investigación en el país? Hay muchos, yo elegiría cuatro problemas. Uno es la necesidad de plantear políticas de comunicación nuevas en la era digital. Esto es un reto extraordinario, ¿no? O sea, ya no son las políticas de comunicación del ámbito audiovisual, sino que esto se ha multiplicado con la aparición de Internet, con la aparición de las redes, y entonces aquí hay todo un trabajo a hacer de nuevas políticas de comunicación en la era digital. Este es uno. Hay otro, que es cómo afrontar la nueva era de la manipulación y del trato y de la explotación del Big Data, de la acumulación de los datos. Yo estoy sorprendido en mi propia experiencia de uso de Twitter y del Facebook. De los últimos 5 o 6 meses observo que hay una mayor intromisión de mensajes no deseados por mí. Entonces, este tema y el posible control, implicaciones políticas, culturales, esto creo que es otro reto enorme que hay. Hay un tercer reto, que es el reto de la cultura cotidiana de la gente, facilitar la vida en común, en medios y no medios de comunicación. Y finalmente otra cuestión es renovar, volver a poner atención en la semiótica, en el sentido de la semiótica como sistema de estudio del discurso en una etapa de las noticias falsas, de la manipulación semántica de los conceptos, y por tanto hay aquí una tarea del investigador crítica que considero muy importante. Serían 4 líneas que destacaría en los retos que hoy tenemos en la investigación en comunicación. Y para terminar, el profesor Miquel de Moragas Espada es incansable como investigador, y me gustaría, si nos quiere contar en qué proyectos está o si se puede saber, porque claro, está como profesor honorario de la Universidad Autónoma de Barcelona, y como la mente no para, pues queríamos saber cuáles son esos proyectos a corto plazo desde el punto de vista personal e investigador. Lo de incansable, no. Soy cansable, ilusionado sí. En este momento estoy trabajando en una intervención histórica de los cambios, para ver. Estamos viviendo una época de cambios acelerados, ¿no? Pero bueno, y no habían cambios ya en el siglo XIX, no habían cambios en el siglo XVIII. Estoy intentando hacer una evolución histórica de cuando los cambios son verdaderamente relevantes y cuando los cambios son irruptivos, para distinguir cambios, como digo, irruptivos y cambios menos trascendentales. Pero siempre encuentro que los cambios en comunicación, el paso de la plumilla al bolígrafo o el paso del teléfono fijo al teléfono móvil, cualquiera de estos cambios representa una cadena de cambios sociales que me parece especialmente interesante analizar. Pongo un ejemplo, ¿no? Creo que nunca en la historia de la humanidad la gente común se había expresado como hoy en imágenes.
Antes se expresaban en imágenes los artistas, los pintores, los fotógrafos profesionales, los cineastas, pero hoy se comunica a través de Instagram, de las redes, cualquier persona sin que sea necesariamente una cuestión profesional. O sea, son cambios verdaderamente disruptivos que se producen en la sociedad. Entonces, mi trabajo es hacer un balance de la última época y analizar este fenómeno. Pues esperemos leerlo pronto y bueno, en nombre de la Asociación Española de Investigación en Comunicación y de la Universidad de Salamanca, queremos agradecerle que esté aquí con nosotros, que haya hecho el esfuerzo de venir hasta a recibir este homenaje que muy merecido lo tiene. Y pues muchas gracias y esperemos seguir contando con ustedes de la asociación y en general desde el campo de la investigación de la comunicación en España y en el resto del mundo. Muchas gracias.